Los padres blancos dejaron a unos trillizos negros únicos en el hospital de maternidad, como viven 16 años después. Hace 16 años, en una pequeña y tranquila sala de maternidad en un hospital rural, 3 recién nacidos llegaron al mundo en circunstancias que nadie había anticipado. Eran trillizos, algo poco común, pero cada uno tenía la piel marrón suave, en claro contraste con las complexiones pálidas de su madre y su padre. A primera vista, las enfermeras se maravillaron al verlos. Eran bebés sanos, cada uno lanzando fuertes llantos. Sin embargo, la confusión y la inquietud se apoderaron rápidamente de la sala, ya que los padres, ambos blancos y seguros de que no podían tener 3 hijos negros, los miraban con ojos temerosos. Su madre, cansada y conmocionada, se volvió hacia su esposo. Susurró algo que el personal no escuchó, pero la tensión en su voz resonó en toda la habitación. El padre, alto y callado, observó a los trillizos desde el rincón de su ojo. Su expresión se tensó como si luchara con una verdad no dicha. Una enfermera se atrevió a felicitarlos, pero la respuesta del padre fue tajante. Necesitamos tiempo para pensar. Solo más tarde el personal supo la amarga verdad. La pareja había decidido irse. No importaban las confirmaciones médicas ni las posibilidades genéticas, los padres se convencieron de que esos niños no eran verdaderamente suyos. Es imposible, insistieron. Tal vez el miedo, la vergüenza o la incapacidad para manejar lo inesperado se apoderaron de ellos, y entonces llenaron los papeles para renunciar a sus derechos parentales, saliendo del hospital de maternidad con una inquietante sensación de finalización. En los rincones más callados de la sala, comenzaron a circular rumores. Algunos susurraban que el bisabuelo de la madre había formado parte de una línea de herencia que podría producir una piel más oscura, aunque raramente había aparecido en la familia. Otros decían que el padre simplemente se negaba a enfrentar las complejidades de criar hijos que no se parecían a él. Son tus bebés, les dijo el médico, pero el padre solo negó con la cabeza, con frustración y confusión marcadas en su rostro. Para la noche, ya se habían ido. Los trillizos, 2 niñas y un niño, quedaron al cuidado del hospital, bajo la protección vigilante de los servicios sociales. El personal, aunque ocupado, les dio todo el amor posible. Algunas personas se preocuparon en silencio sobre si los padres adoptivos querrían adoptar a 3 niños a la vez, especialmente si la historia de su inusual coloración ya se había difundido. Pero el destino tenía otro plan en mente. Alrededor de una semana después, una pareja de buen corazón llamada James y Cynthia mostró interés en adoptar. Eran de mediana edad, con trabajos estables. James, un gerente de construcción, Cynthia, una enfermera en un distrito vecino. Habían querido tener hijos durante años, pero enfrentaron problemas de infertilidad. Al escuchar acerca de estos trillizos recién nacidos, abandonados y envueltos en una confusión por el color de su piel, James y Cynthia sintieron una atracción inmediata. Sabían en sus corazones que estos bebés merecían un hogar que los aceptara por lo que eran, sin importar las complejidades. Cuando llegaron a la sala de maternidad, James y Cynthia vieron a 3 pequeños bebés durmiendo pacíficamente en una cuna. La enfermera explicó toda la saga. Como los padres biológicos se habían echado atrás y los dejaron, señalando el color de piel más oscuro de los niños como prueba de lo imposible, aunque, científicamente, no había duda de que estos bebés eran, de hecho, sus hijos biológicos. La historia desanimó a la pareja, pero también profundizó su determinación. La enfermera les preguntó si considerarían adoptar solo a 1 o 2, pero James miró a Cynthia y ambos asintieron. Los 3, dijo Cynthia, son hermanos. Merecen estar juntos. En un mes, la adopción se finalizó. Los trillizos fueron a casa con James y Cynthia, a una casa modesta en las afueras de un pequeño pueblo. Allí, recibieron nombres. El niño se llamó David, las 2 niñas, Kale y Elena. En esos primeros meses, las noches eran un borrón de alimentaciones y cambios de pañales, pero también de alegría y alivio. Ni James ni Cynthia se preocuparon por el tono de piel de los niños. Los abrazaron de todo corazón. Si los habitantes del pueblo les lanzaban miradas curiosas, padres blancos empujando un cochecito con trillizos negros, James y Cynthia ignoraron las miradas, centrándose en el amor que vertían en su nueva familia. A medida que los bebés crecían, surgieron ciertos desafíos. Kale era la callada, fácilmente asustada y necesitada de cariño, mientras que Elena era intrépida, constantemente gateando, explorando el jardín y hablando más alto. David, el niño, formó un lazo cercano con Cynthia. La pequeña familia descubrió una dinámica propia, una normalidad cotidiana que opacaba la historia inusual de cómo llegaron a ser. Con el tiempo, los niños florecieron. A los 2 años, Kale hablaba suavemente pero con una curiosidad sincera. Elena era un torbellino de energía, corriendo por la sala con crayones y dejando garabatos en las paredes. David se convirtió en el pacificador, abrazando a sus hermanas y balbuceando palabras de consuelo cada vez que se alteraban. Aunque James y Cynthia a veces se sentían abrumados, se sentían orgullosos al ver cómo la personalidad única de cada niño florecía.
Cuando llegaron a la escuela preescolar, surgieron susurros entre algunos vecinos: esa familia sabe quiénes son los verdaderos padres. ¿Esos niños se dan cuenta de que no son realmente suyos? Pero Cynthia, aunque de carácter suave, desbarató esas conversaciones de manera educada pero firme. Eran los hijos de James y Cynthia. Y los niños no tenían sentido de ser nada diferente a una familia amorosa. De hecho, si le preguntaras a Cale, David o Elena quiénes eran sus padres, correrían a los brazos de James o Cynthia con sonrisas brillantes. Cuando los trillizos cumplieron 10 años, cada uno comenzó a notar diferencias que iban más allá del color de la piel. Se preguntaban sobre los padres biológicos que los habían dejado atrás. David preguntó: ¿están todavía por ahí, en algún lugar? Cynthia creía en la honestidad. Ella explicó suavemente que sus padres biológicos no estaban preparados para la responsabilidad, pero que James y Cynthia habían elegido ser su familia. Los niños se escucharon en silencio. Cale se puso pensativa, a veces leyendo sobre familias y genética en libros de la biblioteca. Elena preguntó si alguna vez conocerían a esos padres biológicos. David se encogió de hombros y dijo: tenemos a mamá y papá justo aquí. Todos en la casa estuvieron de acuerdo. El pasado era el pasado, aunque algunas preguntas persistían. A medida que los trillizos llegaron a la adolescencia, la vida se volvió más ocupada y emocionante. La escuela secundaria introdujo nuevos amigos, clubes extracurriculares, sesiones de estudio nocturnas. Cale descubrió su amor por el violín, practicando diligentemente cada noche. Elena se unió al equipo de atletismo, llena de velocidad y ambición. David sorprendió a todos con su destreza para la robótica, a menudo jugando con pequeñas máquinas en el garaje bajo la mirada orgullosa pero atenta de James. Los niños ahora crecían más. Sus voces más profundas, sus lazos más fuertes. Por la noche, la casa de los Smith estaba viva con ruido, el violín de Cale resonando por el pasillo, Elena hablando sin parar sobre la próxima competencia de atletismo, el proyecto de robótica a medio hacer de David zumbando. Las personas en la comunidad, que antes eran curiosas o escépticas, comenzaron a celebrar a la familia. Los maestros elogiaron lo solidarios que eran James y Cynthia. Los vecinos admiraban los talentos de los niños. Los viejos rumores de una extraña adopción o confusión por el color de la piel desaparecieron ante el simple y visible amor. La idea de que el miedo de un padre biológico pudiera haber oscurecido el futuro de estos niños se desvaneció. En su lugar, la narrativa se convirtió en una de gratitud y esperanza. 16 años después de ese día en el hospital de maternidad, los trillizos ahora enfrentaban nuevos horizontes. Cale había postulado para una orquesta juvenil regional. David soñaba con una carrera en ingeniería. James y Cynthia observaban con un orgullo silencioso que a veces les traía lágrimas. Recordaban al trabajador social que les había hablado por primera vez sobre 3 bebés abandonados con futuros inciertos. Ahora, al mirar a estos adolescentes confiados, ese recuerdo se sentía distante, casi irreal. De vez en cuando, Cale, Elena o David preguntaban: ¿alguna vez los padres biológicos intentaron contactarnos? Y Cynthia movía la cabeza suavemente. Sin cartas, sin llamadas, solía decir, y para los 3 esa respuesta era suficiente. Sus preguntas nunca perduraban mucho tiempo, opacadas por las risas diarias en la casa, los logros que perseguían y el saber que, aunque sus comienzos fueron complicados, su presente estaba lleno de amor. Si les preguntaras a los vecinos o a los maestros sobre los trillizos Smith, probablemente sonreirían y dirían que eran una familia ordinaria, ligeramente notable, 3 hermanos con un espíritu imparable, padres que nunca dudaron de su elección. Si le preguntaras a James y Cynthia cómo lo hicieron, simplemente se encogerían de hombros y dirían: son nuestros hijos. Hacemos lo que hacen todos los padres. En realidad, lo que hicieron fue extraordinario, moldeado por una sola decisión fatal de acoger a 3 bebés abandonados por miedo. Al amarlos, cambiaron para siempre el destino de cada niño. En casa, una comida nocturna a menudo los encontraba en la mesa del comedor, los padres intercambiando miradas divertidas, recordando lo incierto que todo parecía en aquel entonces. Ahora, en el murmullo de la conversación, oían la promesa de un futuro completamente abierto. Durante 16 años, después de ser dejados en esa sala de maternidad, estos 3 trillizos negros únicos habían encontrado una familia que los apreciaba. Y en esa familia ordinaria, extraordinaria, cualquier mención de los padres que los dejaron pertenecía a un pasado distante, ya no opacando el brillante e ilimitado camino por delante.